Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Escuchamos al compañero Gabriel Pillimue, quien hará una aproximación jurídica frente a la política pública diferencial en el marco de la comunicación e información. Saluden Namriyen Nasayugwe. Presentar un cordialísimo saludo a todos y agradecerle a todos los seres visibles e invisibles que han permitido realizar este evento para, desde este territorio, poder plantear algunos elementos que abren el escenario en la coyuntura de exigencia con el gobierno nacional para que en cualquier parte de nuestro territorio colombiano y por qué no de los demás territorios podamos exigir el respeto, el reconocimiento y la actuación de nuestra autonomía en el marco del control territorial, el tema de la comunicación indígena. Ese es el propósito, y reitero lo que ha comentado el compañero Vicente, en el sentido de que aquí no está todo dicho ni está todo terminado. Este es un proceso de construcción, de revitalización, de formación para cada uno de nosotros, y en esa medida entonces nos atrevemos a, en conjunto y en ejercicio de nuestra autonomía, poder plantear el debe ser de la política que reconozca y respete el sistema de comunicación indígena, que ya lo hemos venido comentando en estos 3 días de encuentro. En ese sentido, entonces, me atrevo a proponer, o nos atrevemos a proponer, y no auscultar ni darle mayor trascendencia, no con ello quitándole la importancia a todo el contenido que implica el ejercicio de la autonomía, el ejercicio del control territorial y en general de los sistemas propios de control, de regulación, de sostenimiento, y lo que se ha llamado siempre el sistema de derecho propio, y que eso constituye la legitimidad para poder nosotros, desde nuestras propias visiones, desde nuestras propias cosmovisiones, desde nuestro propio entender de la lógica de nuestros mundos, poder entonces dar un significado al tema de la cultura, de la autonomía, de la identidad, del territorio y de la autoridad, entre otros elementos que con lujo de detalle los compañeros que nos han antecedido han explicado desde sus diferentes visiones y concepciones como pueblos y como comunidades. Ese es un elemento, unos principios que están allí, con los cuales muy seguramente orientarán, regirán el carácter y el objeto de una política pública que el gobierno tendrá que establecer para que se reconozca y se respete el tema de los sistemas, ¿por qué no?, del sistema de comunicación propio. Llegamos entonces a un escenario en el cual nos corresponde interlocutar como pueblos indígenas con un agente sujeto del deber de garantía, promulgación y defensa de los derechos fundamentales y los derechos de los pueblos, y en este caso es con el Estado a través del gobierno nacional,
para el caso de Colombia y muy seguramente de las otras comunidades que se encuentran a lo largo y ancho de los territorios indígenas en el mundo. Y ahí siempre nos hemos encontrado de que el Estado habla de una legalidad, de unos fundamentos en los cuales se genera una obligación, nace una obligación, se ejecuta unas acciones y en ella misma, en esa legalidad, se ejerce un control. No podría ir más allá de ese control de legalidad. Y entonces es cuando planteamos el ejercicio de la legalidad en los fundamentos jurídicos de carácter internacional como fuentes de derecho público y también los elementos normativos de carácter nacional, hablando de la legalidad en sentido amplio y no restrictivo, y nos encontramos haciendo una revisión desde la colonia, desde la conquista quizá, de que encontramos elementos que nos permiten de alguna manera sustentar desde la lógica de la legalidad, elementos, insisto, que nos permiten justificar del porqué de la exigencia del respeto en primer lugar a los sistemas de comunicación y en segundo lugar a la obligación, como ya lo dijo la compañera, de realizar y construir una política diferenciada para el tema de comunicación. Frente a ese tema de la legalidad y la legitimidad, tengo que necesariamente hablar de normas de carácter internacional vinculantes y que han sido ratificadas por el gobierno colombiano y que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que tienen carácter imperativo y de obligatorio cumplimiento para el Estado. Y no es ni más ni menos que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que posteriormente es ratificado por Colombia en la Ley 21 del año 91, y que es una de las normas de carácter internacional vinculantes que obligan, o que más bien obligan al Estado colombiano a trabajar el tema de comunicación, cuando en su artículo 16 habla de la necesidad de promover la comunicación en lenguas indígenas sin ningún tipo de restricción. Es un primer elemento de carácter normativo que nos permite tenerlo sobre la mesa y sobre el cual también podremos justificar lo que hemos venido planteando. Un segundo elemento es la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, declaración que se hizo en el año 2007 en la Asamblea General de la ONU y de la cual, pues, en su artículo 16 habla de la necesidad de promulgar y de fortalecer el tema de la información de los sistemas propios en nuestras propias lenguas, específicamente en el tema de la educación y la comunicación. Es un tema que está ahí muy concreto en el tema de comunicación, además de otros elementos que tienen que ver con el control territorial, de la autonomía de los pueblos, de la prohibición de existir bases militares y de operaciones militares en territorios indígenas, elemento que desde el Cauca hemos venido exigiéndole al gobierno nacional para poder sustentar del porqué el ejercicio de la autonomía, el control territorial, por ejemplo, de la Guardia Indígena, de la prohibición que le asiste al Estado de evitar este tipo de operaciones y bases militares que colocan en riesgo a la población civil y a la población vulnerable, en este caso los niños, cuando ubican las bases militares y los diferentes grupos estatales militares en las escuelas, en los colegios, en los acueductos y en las emisoras cercanos. Entonces, sin embargo, esta Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la última conversación, a manera de comentario, nos ha dicho el Estado colombiano a través del gobierno de que no es vinculante, puesto que ellos no lo han firmado, que es una mera declaración, una posición absolutamente absurda, porque eso es como pretender desconocer la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas a estas alturas, perdón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en estos tiempos y a estas alturas. De igual manera, contamos con otro instrumento que es la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que esto pues está en dos fases, una que se ha dado a través de las Naciones Unidas y otra a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde orienta y recomienda la necesidad de la conexión de aldeas, en el entendido de diferentes comunidades, y hacer unos esfuerzos desde las Naciones Unidas y desde esta organización por buscar la interconexión y la conexión a través de los diferentes pueblos y comunidades indígenas. Hay otro elemento que es la resolución 46 de la ECOSOC,
que habla de la necesidad de poder establecer nuevas tecnologías de integración para los pueblos indígenas, equipos, capacitación, instrumentos que nos permitan, acorde con las modalidades de información propia, poder establecer mecanismos de información. No extenderme más, también para decir que está el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que este también es un órgano de las Naciones Unidas que recomienda insistir en la difusión y en la información de todas las cuestiones indígenas, todas las orientaciones, los acuerdos, las resoluciones, los convenios, las declaraciones que hagan las Naciones Unidas en materia de comunidades indígenas, pues tengan que estar difundidas e informadas a través de las lenguas y las experiencias que se tienen en cada uno de los pueblos en el tema de comunicación. Podríamos también insistir que el tema de la Declaración del Milenio, en cuanto a lo que tiene que ver con el fortalecimiento estratégico para hablar de la disminución de la brecha de la pobreza, reducir la pobreza, los niveles de desnutrición en cuanto a la hambruna que se está presentando, la escasez de alimentos, también tiene que tener un elemento que garantice el cumplimiento de este objetivo a través de la comunicación. Hay una recomendación también en cuanto a la promoción y el uso del multilingüismo y el acceso universal al ciberespacio de la UNESCO, que habla también de cómo apoyar, promover, construir capacidades de producción con contenido indígena. Entonces, hay otro elemento que nos permite también visualizar que a nivel de la UNESCO también hay un tema que de alguna forma refiere y hace mención al tema de la comunicación indígena. La resolución 113 del CCP de la Unión Internacional de la Telecomunicación, que habla también de cómo integrar o establecer planes de desarrollo en telecomunicaciones para pueblos indígenas. Es otro elemento que también nos puede permitir conceptualizar para poder sustentar el tema de la comunicación en el marco de la política pública que pretendemos de alguna manera exigir al Estado con un componente diferencial para el caso de Colombia se puede desarrollar. Debo también hacer mención rápidamente, ya desde el punto de vista del orden interno y desde el punto de vista jerárquico y dogmático de la jerarquía, normativa, en cuanto a la Constitución en Colombia, hay el artículo 2 habla de los fines esenciales del Estado, y aquí ni más ni menos solicita facilitar o exige mejor facilitar la participación en todas las decisiones que afecten la vida política, económica y social, y en el cual pues obviamente desde el punto de vista de la interpretación general garantista y de alguna manera lógica, ¿no? Podríamos nosotros incluirnos en este propósito. El artículo 7 reconoce la diversidad étnica, todos lo conocemos, y el artículo que lo sigue, el artículo 8, el deber del Estado es reconocer. Pero también el artículo 75, y en eso quiero nombrar un poco el tema del espectro electromagnético, que es un bien público, pero que no entendemos cómo, siendo un bien público, como lo han dicho, imprescriptible, se nos está cobrando, por ejemplo, a la mayoría de las emisoras comunitarias indígenas en el país, en la utilización del espectro electromagnético con unos valores bastante onerosos y que han hecho que a la postre generen el cierre de nuestras emisoras. Establecer también que el artículo 76 de la Constitución establece la intervención del Estado en la administración del espectro electromagnético. Ahí también debo mencionar lo concerniente a la Ley 335 sobre la Ley General de la Televisión, donde también se da un espacio para que se hagan programas que tengan que ver con el tema cultural, artístico y étnico a nivel del país, que todos sabemos no se está cumpliendo. Está también la Ley 397, la Ley de la Cultura, que habla de que parte del patrimonio cultural de nuestra nación es todo lo relacionado a la necesidad y la obligación de proteger las lenguas tradicionales, los usos y costumbres, los saberes, pero que todos también sabemos no se está garantizando ni demostrando. Demostrando en la medida de que hayan sido consecuentes, que han sido pertinentes y oportunos en valorar, reconocer
toda la riqueza cultural y que hace parte del patrimonio de nuestra nación. Debo también decirte que la Ley 21, como ya lo mencioné, en su artículo 30 también establece el tema, como ya dije, de la educación y la comunicación como requisito del Estado, pero que uno ve en términos reales simplemente se queda en un saludo a la bandera y no realmente en un ejercicio práctico y concreto de reconocimiento de estos derechos. Quería también mencionar respecto al tema del cobro que se nos está haciendo sobre el tema de electromagnético, el espectro electromagnético, normas históricas, ¿no?, que todavía siguen vigentes e inclusive anteriores a la Ley 89 de 1890, que no quiero por tiempo mencionar ni explicar, pero que finalmente junto a la Ley 89 de 1890 y otras normas que se dictaron desde Simón Bolívar, General Santander y demás, podemos llegar a la conclusión y a la luz de una interpretación sistémica, garantista y analógica de que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico colombiano unos principios consagrados que nos permiten interpretar que las comunidades indígenas están exentas, nuestras organizaciones, nuestras autoridades exentas de pagar toda tasa, todo impuesto o contribución y específicamente la utilización del espacio electromagnético. Esa como una primera conclusión. La segunda conclusión es que además de los diferentes elementos que nos ha dado la Honorable Corte Constitucional y recientemente también en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en torno al reconocimiento de la autoridad y la autonomía indígena, que por supuesto son bastante amplios los pronunciamientos que reconocen el tema de territorio colectivo, de propiedad colectiva, de autonomía, de derecho propio, de identidad. También hay otros elementos que son la sentencia T025, el auto 004, el plan de desarrollo nacional, el decreto 1484, perdón, el decreto 4636 del 2011, que es un decreto que habla sobre los procedimientos que se han establecido para el tema de reparación, justicia, tránsito, lo que tiene que ver, con verdad, justicia y reparación para comunidades indígenas. Todo este corpus normativo entonces nos tiene que llevar a entender de que efectivamente existen unos fundamentos jurídicos quizás no muy unificados y muy regados, pero que en definitiva constituyen una fuerza, un piso legal para exigir definitivamente la construcción de una política diferenciada para comunidades indígenas que para nada debe desconocer el tema de la legitimidad que estará fundado en el derecho propio, en el derecho mayor, en el derecho natural, que tiene que ver más con la historia, con los valores, con las costumbres, con la tradición, con la oralidad, y en esa medida entonces es que hablamos de la legitimidad para exigir la construcción de un modelo de política diferenciada para que respete el sistema de comunicación indígena en nuestro país como instrumento para garantizar la vigencia, la garantía y la existencia íntegra de los derechos colectivos y integrales de los pueblos indígenas en Colombia. Ese es el gran desafío, la gran lucha que tenemos que seguir manteniendo, la resistencia, la fuerza que nos da la tierra, nuestros espíritus mayores, los tehuala, en fin, toda la gente reunida en estos espacios para poder continuar y trabajando en este propósito que nos han encomendado y que es la intención de seguir luchando, como bien han dicho los mayores, hasta que no se apague el sol. Muchísimas gracias, en buen país, señor. Muchísimas gracias, compañero Gabriel. Pues Gabriel hace una aproximación a todo este tema jurídico, nos ha hablado un poco cómo existen algunas normas internacionales, los cuales tienen que ver con este tema de la comunicación y que deben ser aplicadas en nuestro país, pero que lamentablemente no se están aplicando. Es claro también la Constitución Nacional de Colombia, y asimismo también nos hace referencia en cuanto a esa gran diferenciación que hay entre lo legal y lo legítimo. Mientras para el gobierno todo se rige mediante la legalidad y siempre es algo restrictivo, en nuestros procesos, en nuestros pueblos autónomos hablamos de la legitimidad, y también todos estos procesos, por ser legítimos, pues también deben ser legales. Finalmente,
se hace una comparación en términos de que no solamente tenemos que tomar las herramientas jurídicas, sino también lo que se viene plasmando desde la legitimidad. Caso particular, las asambleas comunitarias en sus decisiones, caso particular, las tareas que ha dejado la Cumbre Continental de Comunicación Indígena es una herramienta, el cual es legítima. Está también el caso de los mandatos, el caso de varias expresiones en tema de la comunicación que se dan tanto en los contextos nacionales e internacionales.